La nube de polvo apareció en el horizonte exactamente a las 3:47 página M. Como todos los días de los últimos 6 meses, Sarah Mitchell pegó la cara a la ventana de la cocina de la tienda General Riverside, observando la camioneta serpentear por el camino de grava hacia el viejo rancho Henderson. Los habitantes del pueblo habían dejado de hablar del misterioso nuevo dueño hacía semanas, pero Sarah no podía quitarse de la cabeza la curiosidad por el hombre reservado que nunca hablaba más de lo necesario. Antes de volver al tema, cuéntanos, desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Ann James Cooper llegó a Riverside Valley, Montana, una fría mañana de febrero con solo una bolsa de lona, una chaqueta de cuero desgastada y dinero en efectivo para comprar la propiedad abandonada de Henderson. La agente inmobiliaria Betty Walsh se sorprendió cuando pagó el precio. Total, sin siquiera inspeccionar la casa principal. La mayoría asumió que era solo otro soñador de ciudad que gastaría sus ahorros en un año y regresaría a su país de origen. Pero James no era como los demás que habían intentado sobrevivir en esta implacable extensión del desierto de Montana. Aunque los vecinos lo veían arreglando cercas y cuidando un pequeño rebaño de ganado que había comprado en el rancho Morrison, no se daban cuenta de cómo sus ojos escrutaban constantemente la línea de árboles. No se daban cuenta de cómo se posicionaba para tener siempre una vista clara de todos los caminos de acceso, y mucho menos de su precisión y meticulosidad al moverse. Como un hombre que ha pasado años en una situación donde un solo error podía significar la muerte. Lo cierto era que James Cooper no había venido a Riverside Valley para empezar una nueva vida como ganadero. Había venido porque este remoto rincón de Montana era el último lugar donde su hija, Emma, había sido vista con vida 18 meses antes. James había estado al otro lado del mundo, liderando una operación clasificada en Europa del Este. Su esposa, Linda, se ocupaba de todo en Virginia en el último año de preparatoria de Emma, las solicitudes de ingreso a la universidad, las 1001 pequeñas decisiones que conforman el día a día de una familia. Cuando el mensaje cifrado le llegó por la vía militar, contenía solo 7 palabras que lo destrozaron. Emma desaparecida. La policía local no ayuda, vuelve casa. Para cuando James regresó a Virginia, Emma llevaba 11 días desaparecida. La policía local había denunciado su desaparición, pero su investigación parecía superficial. Decían que los chicos de 18 años se escapan constantemente. Probablemente aparecerá en unos días cuando se quede sin dinero, pero James conocía a su hija. Emma no era de las que desaparecen sin previo aviso. Era responsable, centrada, y ya la habían aceptado en 3 universidades. Algo terrible había sucedido. A la investigación que siguió absorbió por completo. A James se tomó una licencia de emergencia de la Marina. Luego la extendió y finalmente renunció a su comisión tras 16 años de servicio. Contrato. Investigadores privados. Creó folletos de personas desaparecidas y condujo miles de kilómetros siguiendo todas las pistas posibles. Linda le rogó que aceptara que Emma podría haberse ido para siempre, que intentara reconstruir sus vidas, pero James no podía dejarlo ir. El matrimonio se desmoronó bajo el peso de su obsesión. Linda solicitó el divorcio en el primer aniversario de la desaparición de Emma. El descubrimiento llegó 14 meses después, cuando un exinformante callejero con el que James había colaborado durante su tiempo en la inteligencia naval le contó información. El caso de Emma tenía conexiones con una red de tráfico de personas que operaba en varios estados. El informante había oído rumores sobre una operación con base en algún lugar del noroeste rural en Montana, Wyoming, quizá Idaho. Las niñas eran trasladadas a una serie de lugares remotos, donde nadie hacía preguntas y la presencia policial era mínima. James pasó semanas investigando pequeños pueblos en la zona objetivo, buscando la base de operaciones perfecta. Riverside Valley cumplía todos los requisitos en población menor a 800 habitantes, la comisaría más cercana a 65 kilómetros, rodeada de miles de hectáreas de naturaleza virgen con acceso limitado por carretera. Era justo el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y los desconocidos podían operar sin llamar la atención. El rancho Henderson había sido perfecto para sus necesidades. La propiedad incluía 2,000 acres de pastizales, la mayor parte de los cuales colindaban con el bosque nacional. La casa principal se encontraba en una elevación que proporcionaba una visibilidad despejada en todas direcciones. Había varias dependencias que podían usarse como refugio para el equipo de vigilancia. Y lo más importante, el rancho estaba ubicado en la intersección de 3 carreteras del condado, lo que lo hacía ideal para monitorear los patrones de tráfico. James había pasado su primer mes en Riverside Valley, forjando su identidad encubierta. Compró, reparó equipo e incluso contrató jornaleros del pueblo para que le ayudaran con las labores más visibles del rancho. Para todos, en Riverside Valley,
parecía ser exactamente lo que decía ser. Un ex militar que intentaba empezar de cero con una vida sencilla criando ganado sin punto pero, entre la medianoche y el amanecer. James se convirtió en alguien completamente diferente. Utilizando habilidades perfeccionadas durante años de operaciones encubiertas, vigiló sistemáticamente cada propiedad en un radio de 80 kilómetros. Mapeó los patrones de tráfico, identificó actividades inusuales y poco a poco construyó una red de fuentes de información. Sus contactos militares le proporcionaron acceso a bases de datos y recursos de inteligencia que no estaban disponibles. Para los investigadores civiles, el trabajo era ardua y lenta. Las operaciones de trata de personas estaban diseñadas para ser invisibles, y su éxito dependía de integrarse fluidamente en la vida cotidiana de la comunidad. James sabía que buscaba algo deliberadamente oculto, probablemente protegido por personas muy hábiles, para guardar secretos. En 3 meses después de iniciar su investigación, James encontró la primera pista concreta. Los registros de propiedad mostraban que un holding con sede en Delaware había adquirido varias parcelas grandes en toda la región durante los últimos 5 años. Las compras se realizaron en efectivo, de forma rápida y discreta, y lo que es más importante, el momento de las adquisiciones coincidió casi exactamente con el aumento de casos de personas desaparecidas en el noroeste. El domicilio social del holding se remontaba a un bufete de abogados especializado en la creación de sociedades fantasma para clientes que deseaban mantener el anonimato. Los intentos de James por penetrar la estructura corporativa se toparon con obstáculos constantes. Quienquiera que estuviera detrás de la compra de terrenos había invertido grandes cantidades de dinero en mantener su privacidad, pero James tenía ventajas de las que carecían los investigadores normales. Su experiencia en inteligencia naval le había enseñado paciencia y perseverancia, y lo que es más importante, su experiencia en combate lo había preparado para la posibilidad de que esta investigación terminara en violencia. Quienes se habían llevado a Emma no iban a entregarla voluntariamente. El segundo avance provino de una fuente inesperada. Sarah Mitchell, la joven encargada de la tienda, había mencionado en una conversación informal que varias de las propiedades ganaderas más nuevas de la zona parecían no recibir nunca los suministros habituales. No había camiones de alimento, ni visitas veterinarias, ni alquiler de equipos. Le pareció extraño, ya que gestionar una explotación ganadera exitosa solía requerir una interacción constante con los proveedores locales. James comenzó a prestar más atención a estas propiedades. Con equipo de visión nocturna y teleobjetivos, documentó patrones de movimiento y tráfico vehicular. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. Varios ranchos se utilizaban como estaciones de paso para algo que definitivamente no era ganadería. Los movimientos nocturnos de vehículos seguían patrones que no tenían sentido para las operaciones agrícolas legítimas. Los camiones llegaban después de la medianoche, se quedaban solo 1 o 2 horas y luego partían por caminos que se alejaban del pueblo en lugar de dirigirse a los mercados locales. Las propiedades mantenían una cantidad mínima de ganado, apenas la suficiente para mantener sus fachadas, pero mostraban indicios de una ocupación humana mucho mayor de lo que se esperaría en las operaciones normales de un rancho slow. Más incriminatorio de todo es que James había documentado al menos 6 ocasiones en las que vehículos habían llegado a estas propiedades, transportando lo que parecían ser personas en lugar de carga. Los traslados siempre se realizaban en la oscuridad. Los pasajeros eran escoltados en lugar de caminar libremente, y siempre eran trasladados directamente a edificios, donde no se les podía observar desde fuera de los límites de la propiedad. James sabía que se acercaba algo importante, pero también sabía que actuar demasiado rápido podría arruinar su única oportunidad de encontrar a Emma. Sí, la red de tráfico sospechaba que los vigilaban. Desaparecerían de inmediato, llevándose consigo a sus víctimas. El cuidadoso equilibrio que James había mantenido durante meses estaba a punto de romperse por un acontecimiento que no podía haber anticipado. En una cálida tarde de finales de agosto, mientras James regresaba de una misión de vigilancia en las montañas, descubrió huellas de neumáticos que se dirigían a su propiedad desde el camino de acceso trasero. Las huellas eran recientes, probablemente hechas en las últimas horas. Alguien había estado en su terreno mientras él estaba fuera. James se acercó a su casa con la cautela táctica que lo había mantenido con vida durante docenas de operaciones de combate. Su instinto le gritaba peligro. Su tapadera podría haber sido descubierta. Emma podría estar perdida para siempre si él hubiera sido comprometido. La puerta principal de su casa estaba entreabierta. James estaba completamente seguro de haberla cerrado con llave antes de irse. Alguien había estado dentro, revisando sus pertenencias, posiblemente descubriendo el equipo de vigilancia y los archivos de inteligencia que había escondido por toda la propiedad. Pero mientras James recorría la casa con el arma desenvainada y los sentidos alerta, encontró algo que lo cambió todo. Sobre la mesa de la cocina había una fotografía que no estaba allí cuando se fue esa mañana.
fotografía mostraba a Emma estaba viva, pero no era la adolescente segura y sonriente de las fotos de su billetera. Emma parecía mayor, más delgada. Estaba sentada en lo que parecía una pequeña habitación con paredes de concreto. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una expresión que le rompió el corazón a James. Una mezcla de esperanza y desesperación que denotaba meses de cautiverio en el reverso de la fotografía, con una letra que James no reconoció. Había un mensaje sencillo. Está cerca. Deja de buscarla o morirán. James contempló la fotografía largo rato, con las manos temblorosas. Entre alivio y rabia, Emma estaba viva. Tras 18 meses de incertidumbre, por fin tenía pruebas de que su hija aún respiraba, pero estaba en grave peligro. Y ahora alguien sabía exactamente quién era y por qué había venido a Riverside Valley. El juego había cambiado por completo. James ya no era el cazador que realizaba una investigación encubierta. Ahora se enfrentaba directamente a quienes tenían a su hija y no temían hacérselo saber al estudiar la fotografía con más atención. James notó detalles que su ojo experto catalogó automáticamente. Las paredes de hormigón tenían una textura particular que sugería que formaban parte de un sótano o una instalación subterránea. La iluminación provenía de lámparas fluorescentes que proyectaban sombras que indicaban una altura del techo de aproximadamente 2,5 metros. Lo más importante era que se veía una pequeña sección de ventana en la esquina superior izquierda del marco, que mostraba lo que parecía ser vegetación a nivel del suelo. Emma estaba retenida en algún lugar cercano, probablemente en un sótano parcialmente subterráneo, pero con algo de luz natural. La fotografía había sido tomada recientemente. Emma llevaba una camisa que James no reconoció, pero su cabello tenía el mismo largo que en la última foto familiar, antes de su desaparición. El mensaje era claro: su investigación había sido descubierta, y la vida de Emma ahora pendía de un hilo de la decisión que tomara. Los traficantes le ofrecían una opción: irse, y Emma podría sobrevivir, o continuar su búsqueda y asegurar su muerte. Pero James Cooper no había pasado 16 años en operaciones especiales navales echándose atrás ante situaciones imposibles. Quienes se llevaron a Emma cometieron un grave error. Al revelar que la tenían, al demostrarle que estaba viva, también revelaron que seguían en la zona, y lo que es más importante, demostraron que estaban lo suficientemente preocupados por su investigación como para revelar su identidad y amenazarlo directamente. James colocó cuidadosamente la fotografía en un lugar seguro y comenzó a planear su siguiente movimiento. La fase encubierta de su misión había terminado. Ahora era el momento de que el exil les recordara a estas personas que habían cometido el error de amenazar a un hombre que había pasado toda su vida adulta aprendiendo a detectar y eliminar amenazas contra personas inocentes. A Emma estaba cerca, y James Cooper la traería a casa. Pasara lo que pasara, no le costó. A la mañana siguiente, una densa niebla descendió de las montañas, cubriendo el valle de Riverside con un manto gris que parecía reflejar el estado de ánimo cada vez más sombrío de Jameson. Se encontraba en el porche, con el café enfriándose en las manos, estudiando cada detalle del paisaje con nuevos ojos. En algún lugar de este valle aparentemente tranquilo, Emma estaba prisionera. La fotografía lo había cambiado todo. Lo que había sido una investigación metódica era ahora una carrera contrarreloj. James dedicó la madrugada a convertir su sótano en un auténtico centro de operaciones. El sistema de vigilancia amateur que mantenía como fachada fue reemplazado por equipo militar que guardaba en un almacén. Dispositivos de comunicación por satélite, computadoras cifradas y mapas topográficos detallados de toda la región cubrían cada superficie disponible. Ya no se trataba de mantener su fachada de simple ranchero. La vida de Emma dependía de que operara a plena capacidad. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que, si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Su primera prioridad fue analizar la fotografía con un software profesional. Con la lupa, comenzaron a vislumbrarse detalles invisibles a simple vista. Las paredes de hormigón mostraban marcas de herramientas propias de los métodos de construcción de la década de 1980. Las lámparas fluorescentes eran de un modelo comercial específico, típicamente utilizadas en aplicaciones agrícolas o industriales. Y lo más importante, la vegetación visible a través de la pequeña ventana incluía una especie distintiva de laurel de montaña, que solo crecía a altitudes de entre 1.200 y 1.670 metros. Al contrastar esta información con estudios geológicos y registros de propiedad, James identificó 17 posibles ubicaciones en un radio de 80 kilómetros, donde podría existir dicha instalación. Cada sitio requeriría un reconocimiento individual, un proceso que podría llevar semanas si se abordaba sistemáticamente. Pero el mensaje en la fotografía sugería que el tiempo era un lujo del que no disponía. El reto residía en que aumentar su nivel de actividad casi con seguridad
llamaría la atención. Durante meses, James se había esforzado por mantener las rutinas de un ganadero típico en horarios predecibles, patrones de interacción normales con la comunidad, nada que lo señalara como inusual. Ahora necesitaba acelerar sus operaciones y al mismo tiempo evitar ser detectado por quienes, claramente, ya lo estaban vigilando. Su solución fue crear múltiples identidades falsas y ampliar su área de operaciones. Utilizando contactos de su experiencia en inteligencia, James obtuvo documentación que le permitió hacerse pasar por diferentes personas en distintos contextos. Para algunos, era un periodista independiente que investigaba el desarrollo económico rural. Para otros, era un consultor que evaluaba propiedades para posibles inversores. Cada identidad le daba una razón legítima para visitar propiedades y hacer preguntas sin levantar sospechas sobre el ganadero de Riverside Valley. El primer lugar en su lista era una explotación minera extinta a 48 kilómetros al norte del pueblo. Según los registros del condado, la propiedad había sido adquirida 2 años antes por una de las empresas fantasma de Delaware. El propósito oficial era la exploración de derechos mineros, pero las imágenes satelitales no mostraban evidencia de actividad minera. En cambio, había varios edificios nuevos y un tráfico vehicular inusual para un lugar tan remoto. James se acercó a la propiedad minera empleando tácticas que había perfeccionado durante misiones de reconocimiento en territorio hostil. Avanzando a través de la densa vegetación durante la madrugada, estableció un puesto de observación en una colina con vistas al complejo principal. Lo que vio a través de su potente telescopio le heló la sangre. En las instalaciones eran mucho más sofisticadas que un simple centro de detención. Varios edificios estaban conectados por pasarelas cubiertas, lo que sugería que los operadores querían trasladar a las personas sin exponerlas a la vigilancia externa. Guardias armados patrullaban el perímetro en horarios rotativos. Lo más revelador era que había al menos una docena de vehículos estacionados en diversos puntos del complejo, muchos más de los necesarios para cualquier operación minera legítima. Pero fueron las personas que James observó las que confirmaron sus peores temores. A lo largo del día documentó el movimiento de al menos 20 personas que claramente no estaban allí voluntariamente. Se desplazaban en grupos, supervisados, nunca solos, y siempre escoltados por personal armado. El rango de edad parecía ser principalmente de adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, coincidiendo con el perfil demográfico de las víctimas de trata. James pasó 2 días completos observando las instalaciones mineras, document los patrones de patrullaje, identificando las posiciones de los guardias y cartografiando la distribución del complejo. La operación se llevó a cabo con precisión militar. Quien estuviera a cargo tenía amplia experiencia en operaciones de seguridad. No se trataba de una empresa criminal amateur, era una organización profesional con amplios recursos y capacitación. Al tercer día, James presenció algo que casi lo obligó a abandonar su puesto de observación y a lanzar un asalto inmediato. Un vehículo de transporte llegó al complejo con lo que parecían ser nuevos prisioneros. Entre el grupo que era escoltado al edificio principal, James creyó vislumbrar a una joven de la altura y complexión de Eman. La distancia y el ángulo imposibilitaron su identificación, pero la posibilidad de que su hija estuviera a menos de 500 yardas requirió de toda su disciplina militar para resistir una acción inmediata. A la parte racional de James sabía que un asalto individual a un recinto fuertemente defendido probablemente resultaría en su muerte y garantizaría la ejecución de Eman, pero el padre en él clamaba por acción, por violencia, por cualquier cosa que pudiera acabar con el sufrimiento de su hija de inmediato. La batalla interna entre la sabiduría táctica y la desesperación paternal se convirtió en una tortura constante que le impedía dormir y le dificultaba la concentración. James se obligó a completar la misión de vigilancia y a recopilar información sobre las otras posibles ubicaciones. El segundo sitio era un complejo ranchero abandonado que parecía haberse convertido en un centro de entrenamiento. Hombres armados practicaban maniobras tácticas en el patio, mientras que otros trabajaban en modificaciones de vehículos en graneros reconvertidos. Era claramente una operación de apoyo para la red de tráfico. El lugar donde se preparaban para las misiones y realizaban el mantenimiento de su equipo. El tercer lugar resultó ser el descubrimiento más significativo hasta la fecha, escondido en un valle accesible solo por un camino de tierra. James encontró lo que solo podría describirse como un centro de procesamiento. Se habían construido múltiples edificios para albergar a un gran número de personas de forma eficiente. Había viviendas tipo dormitorio, instalaciones médicas y lo que parecían ser centros de documentación donde se podían crear o alterar identidades.
pero fue la cuarta ubicación, la que le proporcionó a James su primer gran avance. Occult, entre las ruinas de un antiguo aserradero, descubrió un centro de comunicaciones que servía como centro neurálgico de toda la operación. Mediante micrófonos direccionales y equipos de interceptación de señales, James pudo monitorear el tráfico de radio entre varios puntos de la red. Las comunicaciones estaban altamente codificadas, pero la experiencia de James en inteligencia le permitió identificar patrones y contextos. Los traficantes utilizaban un sistema de designaciones numéricas para diferentes ubicaciones y códigos alfabéticos para distintos tipos de operaciones, y lo más importante, utilizaban indicativos específicos para los activos de alto valor. Los prisioneros que consideraban más importantes o peligrosos a lo largo de varios días, James interceptó suficientes comunicaciones como para comprender la estructura de la red. Había al menos 7 instalaciones diferentes operando en coordinación, y el complejo minero era el principal centro de detención para los presos con condenas largas. El centro de procesamiento gestionaba las llegadas y salidas, mientras que el centro de entrenamiento preparaba al personal para su expansión a nuevos territorios. Las comunicaciones también revelaron que la red se preparaba para una importante operación programada para la semana siguiente. Las referencias a la consolidación de paquetes y la preparación del transporte sugerían que planeaban trasladar a un grupo numeroso de prisioneros a un lugar diferente, posiblemente fuera del área inmediata. James se dio cuenta de que se enfrentaba a una pesadilla. Si Emma formaba parte del grupo programado para el transporte, podrían trasladarla a cualquier parte del país, lo que la haría prácticamente imposible de encontrar. Tenía quizás una semana para localizarla y planificar un rescate antes de que desapareciera para siempre en una red que se extendía por varios estados. La presión de la situación se vio agravada por la evidencia de que sus propias actividades estaban siendo monitoreadas. En 2 ocasiones durante sus misiones de reconocimiento, James había notado vigilancia que no podía explicarse por las operaciones normales del rancho, ni por las patrullas policiales. Alguien rastreaba sus movimientos, probablemente intentando determinar si estaba cumpliendo con la advertencia transmitida a través de la fotografía de Emma en la guerra. Psicológica fue claramente intencional. Al mostrarle que Emma estaba viva y al mismo tiempo amenazarla de muerte, los traficantes buscaban paralizarlo con la indecisión. Querían que estuviera atrapado entre la esperanza y el miedo, incapaz de actuar con eficacia mientras ellos completaban los planes que tenían para sus prisioneros. Pero los traficantes habían subestimado a su oponente. James Cooper había pasado 16 años en situaciones donde el fracaso significaba la muerte, donde las probabilidades imposibles eran simplemente otro desafío táctico que superar mediante una planificación y una ejecución superiores. La fotografía de Emma no había quebrantado su determinación. La había afianzado con una intensidad milimétrica, utilizando la información recopilada en sus misiones de reconocimiento. James comenzó a desarrollar planes operativos para múltiples escenarios. Si Emma estaba retenida en la mina, tendría que neutralizar al menos a 6 guardias y evitar que un número indeterminado de personal adicional la detectara. Si estaba en el centro de procesamiento, el reto sería extraerla de una instalación diseñada para prevenir fugas. Cada posible requería un equipo diferente, tiempos diferentes y rutas de extracción diferentes. Mientras preparaba su equipo para lo que podría ser su última misión de vigilancia, James se permitió pensar en Emma como era antes de su desaparición, segura de sí misma, ambiciosa, llena de planes para el futuro. La chica de la fotografía se parecía poco a esos recuerdos, pero James sabía que aún luchaba en su interior. Su trabajo ahora era darle algo por lo que valiera la pena luchar en la niebla que había cubierto. El valle durante días finalmente comenzó a despejarse mientras James cargaba su camión con equipo camuflado en suministros ganaderos. Mañana por la noche sabría si meses de preparación habían sido suficientes para lograr lo imposible de cualquier manera. La espera fue ya casi termina. Las nubes de tormenta que se acumulaban sobre las cimas de las montañas encajaban a la perfección con el estado de ánimo de James mientras hacía sus últimos preparativos. Los informes meteorológicos pronosticaban fuertes lluvias a partir de la medianoche, condiciones que le proporcionarían tanto protección como complicaciones para sus planes. Mañana por la mañana Emma estaría libre o ambos estarían muertos. No había término medio en esta guerra. James pasó la tarde creando lo que los profesionales de inteligencia llamaron una leyenda, una historia completa que explicaría su desaparición si la misión salía mal. Escribió cartas para enviarlas. Pastion gestionó la transferencia de sus bienes a una fundación para niños desaparecidos y creó pruebas que sugerían que había decidido irse de Montana y empezar de cero en otro lugar, si no sobrevivía a la noche. Los traficantes no tendrían motivos para sospechar que alguien más conocía su operación,
La revisión del equipo duró 3 horas. Todo el equipo debía estar impecable ya que no habría posibilidad de reparaciones ni reemplazos una vez iniciada la misión. Gafas de visión nocturna, armas con silenciador, cargas detonantes, suministros médicos, equipo de comunicaciones. En cada artículo se probó varias veces y se guardó en lugares de fácil acceso en su chaleco táctico, pero el objeto más importante no era un arma ni un dispositivo. Guardada en una bolsa impermeable sobre su corazón, estaba la fotografía original de Emma de su cartera Hanla, que la mostraba riendo en su fiesta de 18 años, con los ojos brillantes de esperanza en el futuro. Esa imagen le recordaría por qué luchaba cuando la misión se volviera imposible de completar al caer la noche. James condujo su camión hasta una zona de concentración predeterminada a 8 kilómetros de la mina. El vehículo estaba cargado con suministros que respaldarían su tapadera si alguien la descubría, en materiales para reparar cercas, medicamentos para el ganado y equipo de rancho que sugería que se trataba de una emergencia ganadera. Bajo la carga legítima se encontraban las herramientas de su verdadero oficio: rifles de asalto, artefactos explosivos y munición suficiente para librar una pequeña guerra. En la caminata hasta su último puesto de observación le tomó 2 horas, a través de un terreno que sería un desafío para un montañero experimentado. James se movió en la oscuridad usando rutas que había mapeado en misiones de reconocimiento anteriores, evitando senderos y claros donde podría ser detectado por imágenes térmicas o sensores de movimiento. La operación de tráfico había demostrado sofisticadas capacidades de seguridad y no podía permitirse subestimar sus preparativos defensivos. El puesto de observación que había construido durante varias noches era una obra maestra de camuflaje y posicionamiento táctico, construido en una formación rocosa natural a 750 metros del complejo minero. Proporcionaba una visibilidad clara de todos los edificios principales, permaneciendo prácticamente invisible desde abajo. James había pasado incontables horas en esta posición, aprendiendo los ritmos y patrones de las instalaciones como un depredador que estudia a su presa en esa noche. Esos patrones eran diferentes. A través de su potente telescopio, James pudo ver un aumento de actividad en todo el complejo. Más guardias patrullaban el perímetro, los vehículos se movían entre edificios con más frecuencia de lo habitual, y las luces permanecían encendidas en estructuras que normalmente estaban oscuras al atardecer. Algo significativo estaba sucediendo en posiblemente la operación de transporte de prisioneros que había interceptado en las comunicaciones por radio. James activó su micrófono direccional y comenzó a monitorear las conversaciones entre los guardias. La mayoría eran comunicaciones rutinarias de seguridad, pero poco a poco empezó a captar referencias a preparativos de salida y actualizaciones del manifiesto de carga. Sus peores temores se estaban confirmando. Planeaban trasladar a los prisioneros esa noche, probablemente aprovechando la tormenta que se aproximaba para enmascarar el sonido de varios vehículos que salían de la zona. El tiempo para su misión de rescate se había reducido de horas a minutos. James hizo cálculos rápidos basándose en la capacidad de los vehículos y las posiciones de los guardias observadas. Si Emma estaba entre los prisioneros que transportaban, probablemente la trasladarían en uno de los primeros vehículos en salir del complejo. Una vez que esos vehículos llegaran a la carretera principal, perseguirlos sería prácticamente imposible. James abandonó su puesto de observación y comenzó la fase más peligrosa de su aproximación, el último avance de 800 yardas hacia el perímetro del complejo. Cada paso debía ser perfecto, ya que la detección ahora significaría el descubrimiento inmediato y la muerte segura de todos los prisioneros de la instalación. Los guardias no eran solo personal de seguridad contratado, eran soldados profesionales que responderían a las amenazas con fuerza letal en el terreno entre su posición y las instalaciones. Era una mezcla de afloramientos rocosos, matorrales densos y zonas abiertas que requerían una cuidadosa sincronización. Para cruzar sin exponerse, James se movía como un fantasma, empleando técnicas aprendidas en misiones de operaciones especiales, donde la detección significaba la muerte de equipos enteros. Cada movimiento se planificaba con 3 pasos de antelación, y cada pausa se calculaba para coincidir con los patrones de rotación de guardia que había memorizado durante semanas de observación a 50 metros de la valla exterior. James se topó con su primer obstáculo importante. Se había establecido un nuevo puesto de guardia desde su última misión de reconocimiento, ubicado exactamente donde lo llevaría su ruta de infiltración. 2 hombres armados ocupaban la posición, equipados con equipo de visión nocturna y comunicación por radio con las instalaciones principales. No había forma de sortearlos sin exponerse significativamente a ser detectados. James dedicó valiosos minutos a analizar alternativas, pero las posiciones defensivas del complejo habían sido diseñadas por alguien que comprendía las vulnerabilidades tácticas. Toda posible ruta de infiltración
estaba cubierta por campos de fuego superpuestos, sensores de movimiento o puestos de guardia. La única salida era una confrontación directa con el nuevo puesto de guardia, una acción que casi con seguridad activaría alertas en toda la instalación. La solución surgió de una fuente inesperada. James notó que los guardias prestaban atención a las comunicaciones por radio que informaban de una avería en un vehículo en el camino de acceso a las instalaciones. Al parecer, un camión de suministros había sufrido una avería mecánica y bloqueaba la ruta principal, utilizada para el transporte de prisioneros. El incidente estaba creando confusión en todo el complejo, mientras los supervisores intentaban determinar si la avería había sido accidental o parte de algún tipo de ataque coordinado. James se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando. Mientras los guardias estaban concentrados en la posible amenaza externa, su atención al perímetro inmediato había disminuido ligeramente. No era una gran ventaja, pero podría ser suficiente para que alguien con su entrenamiento la aprovechara, moviéndose con una velocidad que rozaba la temeridad. James cruzó la última distancia hasta la valla y comenzó a cortar la malla metálica con herramientas especializadas, diseñadas para una entrada silenciosa. El proceso duró 4 minutos agonizantes, durante los cuales cualquier sonido podría haber atraído a toda la fuerza de seguridad hacia su posición. Pero sus manos permanecieron firmes, su respiración controlada, sus movimientos precisos a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo una vez dentro del complejo. James se encontró en un laberinto de edificios industriales, almacenes y estructuras temporales que no se parecían en nada a ninguna operación minera legítima. Se trataba de una prisión construida específicamente para albergar a un gran número de personas, manteniendo la apariencia de una actividad comercial. La escala de la operación era mayor de lo que había estimado a partir de la observación externa. Podría haber docenas de prisioneros, recluidos en varios edificios del complejo. El objetivo principal de James era localizar a Emma, pero su entrenamiento militar exigía que también recopilara información sobre la operación en general. Mientras se desplazaba entre los edificios, manteniéndose en la sombra y evitando las patrullas de guardia, documentó todo lo que observó en posiciones de los guardias, distribución de los edificios, sistemas de seguridad, posiciones de los vehículos e información crucial si necesitaba regresar con refuerzos, o si otras agencias del orden investigaban las instalaciones. El primer edificio al que entró parecía ser unas oficinas administrativas, donde la operación de tráfico gestionaba su logística y comunicaciones. Las computadoras zumbaban silenciosamente en salas oscuras, y pantallas en la pared mostraban lo que parecían ser horarios de transporte y listas de prisioneros. James dedicó minutos cruciales a fotografiar documentos y descargar archivos que podrían demostrar el alcance y la metodología de la red. Pero fue en el segundo edificio donde James encontró lo que le heló la sangre. En un tablón de anuncios se veían fotografías de al menos 30 jóvenes, cada una etiquetada con códigos numéricos y actualizaciones de estado. Algunas fotos estaban marcadas como salidas, otras como en proceso y unas pocas como problemática. La fotografía de Emma estaba entre las marcadas como problemáticas, con una anotación que indicaba que estaba programada para tratamiento especial. Durante el próximo traslado, James estudió el diagrama de distribución junto a las fotografías, que mostraba las ubicaciones donde se alojaban las diferentes categorías de prisioneros. Según el diagrama, los prisioneros problemáticos se encontraban en una instalación separada, diseñada para máxima seguridad. Emma no era solo una víctima en esta operación. Se la consideraba una prisionera de alto riesgo que requería precauciones especiales. Las implicaciones eran aterradoras. El tratamiento especial en una organización criminal solía significar eliminación en lugar de traslado. Los traficantes podrían estar planeando matar a Emma en lugar de arriesgarse a trasladarla a una nueva ubicación. La misión de rescate de James se había convertido en una carrera contra una ejecución que podía ocurrir en cualquier momento. Siguiendo el diagrama de las instalaciones, James se dirigió al área de detención de alta seguridad. El edificio estaba aislado del complejo principal, rodeado por una valla adicional y vigilado por guardias dedicados que rotaban cada 15 minutos. Acceder al interior requeriría neutralizar múltiples medidas de seguridad, sin activar alertas que pusieran en peligro a otros presos. Al acercarse al centro de detención, James oyó sonidos que confirmaron sus peores temores. Voces que hablaban con tono urgente y serio sobre procedimientos de eliminación y protocolos de limpieza. El tratamiento especial para prisioneros problemáticos ya estaba comenzando, y Emma podría ser una de las primeras en ser eliminada. James tomó una decisión que contradecía todos los principios tácticos que había aprendido durante 16 años de servicio militar. En lugar de mantener el sigilo y realizar un reconocimiento minucioso,
Iba a lanzar un asalto inmediato al centro de detención. El riesgo de ser detectado era enorme, pero el riesgo de demora era aún mayor. Se situó en la entrada principal. Del Edf revisó sus armas una última vez y activó la pequeña grabadora que documentaría todo lo que sucediera a continuación. Si no sobrevivía los siguientes minutos, al menos habría pruebas de lo que había descubierto y del responsable de la desaparición de Emma. A través de una ventana, James podía ver el área de detención. Varias celdas se alineaban en un pasillo central, y en una de ellas, apenas visible en la penumbra, había una figura que le paralizó el corazón. Emma estaba viva, consciente y a menos de 15 metros de distancia, pero también estaba rodeada de guardias armados que se preparaban para trasladarla a lo que James ahora sabía que sería su ejecución. James Cooper respiró profundamente. Dijo una oración silenciosa a los dioses que protegían a los padres, desesperados, y se preparó para recordarle a una sala llena de criminales por qué la gente solía temer la noche en que los Navy SEAL los cazaban. A las nubes de tormenta finalmente se abrieron, y la lluvia caía en cascada por la ladera de la montaña como lágrimas del cielo. Pero dentro del centro de detención, una tormenta diferente estaba a punto de estallar, en una que reuniría a un padre con su hija o aseguraría que murieran juntos en lugar de separados. James colocó su mano en la manija de la puerta, sintiendo el peso de 18 meses de búsqueda, meses de planificación y toda una vida de amor por la chica al otro lado de esa pared. Ya era hora de traer Emma en casa. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas, un detalle que delataba el mantenimiento profesional de estas instalaciones. James se movió por la entrada con la fluida precisión de quien ha penetrado innumerables edificios hostiles, su arma silenciada rastreando posibles amenazas, mientras procesaba el plano en microsegundos. El edificio de detención era más grande de lo que parecía desde fuera, con pasillos que se extendían en direcciones invisibles a través de las ventanas. El primer guardia nunca supo que lo golpeó. El golpe de James fue quirúrgico, en una aplicación precisa de fuerza que lo dejó inconsciente, sin emitir ningún sonido que pudiera alertar a los demás en las instalaciones. Las llaves, la radio y el arma del guardia quedaron asegurados en cuestión de segundos, lo que aumentó las opciones tácticas de James a medida que se adentraba en el edificio. Pero fue la conversación que escuchó desde el pasillo contiguo la que le heló la sangre a James. Dos hombres discutían protocolos de ejecución con el tono despreocupado de trabajadores que planean una tarea rutinaria. La primera voz, grave y experimentada, explicaba cómo se solían desechar los activos problemáticos para minimizar las pruebas y la responsabilidad de la organización. La chica Cooper no ha hecho más que causar problemas desde el primer día, continuó la voz. Constantes intentos de fuga negativa a Cooper. Incluso convenció a otras dos chicas para que intentaran escapar el mes pasado. El jefe quiere que se vaya antes de que traslademos el resto del inventario. James se quedó paralizado contra la pared, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Sabían su verdadero nombre. Sabían que Emma era su hija. Toda esta operación no había sido la investigación minuciosa que él creía. Había sido una elaborada trampa diseñada para llevarlo precisamente a esta situación. A la segunda voz, más joven y con menos confianza, expresó su preocupación por matar a la hija de un ex SEAL de la Marina. ¿Y si trae refuerzos? Sí. ¿Se trata de algún tipo de operación militar? La voz grave rió sin humor. Cooper lleva meses operando solo. Lo hemos vigilado desde que apareció por primera vez en el pueblo haciéndose pasar por ganadero. Cada movimiento que ha hecho, cada persona con la que ha hablado, cada pieza de información que ha recopilado, lo sabemos todo. Creek nos está cazando, pero lo hemos estado guiando justo donde queremos. James sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies al comprender la magnitud de su situación. Sus meses de vigilancia minuciosa, su infiltración gradual en la red de tráfico, su descubrimiento de múltiples instalaciones. Nada había sido tan encubierto como creía. Los traficantes habían estado al tanto de su investigación desde el principio, posiblemente desde su llegada a Riverside Valley. Las implicaciones eran asombrosas. Si hubieran sabido de su misión desde el principio, toda la información que había recopilado podría haber estado comprometida. La ubicación de las instalaciones, las rotaciones de guardias, las intercepciones de comunicación, todo haber sido revelado deliberadamente para apoyar un plan mayor que él desconocía, pero la revelación más aterradora fue que la ubicación de Emma le había sido revelada intencionalmente. La fotografía que dejaron en la mesa de su cocina no había sido una advertencia para que se mantuviera alejado. Había sido un cebo diseñado para atraerlo a estas instalaciones en ese preciso momento. No estaba llevando a cabo una misión. Dearest Kate se dirigía hacia una ejecución. En la voz del joven volvió a hablar, y James oyó algo que agravó aún más su situación táctica.
¿Cuántos prisioneros más vamos a mover esta noche? Si nos deshacemos de la chica Cooper, ¿qué pasa con los demás que han sido marcados como problemáticos? 6 eliminaciones en total antes de que salga el convoy de transporte. La chica Cooper es solo la primera. El jefe quiere que sea limpio y discreto, sin pruebas, sin testigos, sin complicaciones para los nuevos compradores. James se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho peor que una simple misión de rescate. Emma no era la única prisionera programada para ser ejecutada esa noche. Otros 5 jóvenes serían asesinados para eliminar posibles problemas para la red de tráfico. La vida de su hija estaba conectada con muchas otras vidas, y salvarla podría requerir que la salvara a todas. Moviéndose con renovada urgencia, James avanzó hacia las celdas de detención. El pasillo daba a una zona central desde donde podía ver la distribución completa de las instalaciones. 12 celdas se alineaban contra las paredes, la mayoría ocupadas por jóvenes de edades comprendidas entre adolescentes y veinteañeros. Los prisioneros mostraban signos de cautiverio prolongado, desnutrición, falta de higiene y la mirada hundida de quienes habían perdido la esperanza. Pero fue la celda número 7 la que le detuvo el corazón a James y Emma. Estaba sentada en un catre estrecho, con la espalda contra la pared de hormigón, mirando al vacío con una expresión que mezclaba desafío y agotamiento. Estaba más delgada que en la fotografía, con el pelo más largo y despeinado, pero era inconfundiblemente su hija. Tras 18 meses de búsqueda, estaba a menos de 6 metros de distancia. James tuvo que luchar contra su instinto paternal para correr de inmediato a su celda. Su entrenamiento militar exigía que primero neutralizara todas las amenazas y asegurara la zona antes de intentar cualquier rescate. Pero ver a Emma en persona, observar el desgaste físico y psicológico de su cautiverio, hizo que la paciencia táctica fuera casi imposible de mantener en el sonido de pasos que se acercaban. Obligó a James a refugiarse tras un pilar. 2 guardias entraron en el área de detención. Uno portaba lo que parecían ser ataduras, mientras que el otro sostenía un portapapeles con una lista de nombres. Se movían con la eficiencia de quienes siguen una rutina bien ensayada. Empecé con la celda 7, ordenó el primer guardia. El jefe quiere que primero se ocupen de la chica Cooper, y luego seguiremos con la lista. Recuerden, tiene que parecer que las trasladaron con las demás, no que las eliminaron por separado. James observó horrorizado como los guardias se acercaban a la celda de Emma. Su hija levantó la vista al abrir la puerta, y por primera vez, en meses, James vio un destello del fuego que siempre la había definido. Emma Cooper no iba a morir en silencio. No voy a ir a ningún lado contigo, dijo Emma con voz ronca pero decidida. Sea lo que sea que estés planeando, no te lo voy a poner fácil. El primer guardia rió. No importa lo que quieras, princesa. Ya le has causado suficientes problemas a esta organización. Es hora de pagar la cuenta. Fue entonces cuando James hizo su movimiento. El rifle con silenciador tosió 2 veces, y ambos guardias cayeron al suelo antes de que pudieran reaccionar ante la amenaza que se cernía sobre ellos. James se dirigió de inmediato a la celda de Emma, con las manos temblorosas mientras intentaba abrir la puerta con las llaves que le había arrebatado al guardia inconsciente. En la reacción de Emma al ver a su padre no se parecía en nada a lo que James había imaginado durante meses de planificación. En lugar de alivio o alegría, su primera expresión fue de terror. Se pegó a la pared del fondo de su celda, mirándolo como si fuera otra amenaza en lugar de su salvación tranquila. Emma, susurró James, con la voz entrecortada por la emoción. Soy yo, soy papá. Estoy aquí para llevarte a casa, pero... La respuesta de Emma lo dejó helado. No eres real, dijo con la voz hueca por la desesperación. Ya lo han hecho antes. Me hacen creer que alguien viene a salvarme, y luego me lo quitan. No lo volveré a creer. James se dio cuenta de que el estado psicológico de su hija era mucho peor de lo que imaginaba. Los traficantes habían usado la esperanza como arma contra ella, creando falsos escenarios de rescate para quebrantarla aún más. Emma había sido condicionada a desconfiar de cualquier cosa que pareciera salvación. Emma, mírame, dijo James, quitándose el equipo táctico, para que ella pudiera verle la cara con claridad. ¿Recuerdas la historia que te contaba sobre la princesa que tuvo el valor de salvarse? ¿Recuerdas que siempre decías que la princesa no necesitaba un príncipe porque era más fuerte que cualquier dragón? Por primera vez, la expresión de Emma cambió. La historia era algo que solo su padre conocería, en un cuento para dormir que había creado específicamente para ella, cuando era pequeña, diseñado para enseñarle que tenía el poder de superar cualquier desafío. La comprensión brilló en sus ojos, seguida de un torrente de emociones que había reprimido durante meses. Papá, susurró como si tuviera miedo de creer lo que veía. Sí, mi niña, soy yo de verdad, y nos vamos de aquí ahora mismo. Pero su reencuentro fue interrumpido por una alarma, que empezó a sonar por toda la instalación. Se había descubierto la agresión de James a los guardias,
y todo el complejo estaba al tanto de su presencia. Por el intercomunicador, una voz tranquila empezó a dar instrucciones en atención a todo el personal. Tenemos un intruso en el bloque de detención. Se inician los protocolos de confinamiento de inmediato. Repito, tenemos a James Cooper en el bloque de detención. Se ejecuta en el plan de contingencia. Alpha James sintió que se le helaba la sangre al oír su nombre por toda la instalación. No solo sabían quién era, sino que habían preparado protocolos específicos para lidiar con su presencia. La trampa en la que había caído era aún más sofisticada de lo que imaginaba. Emma lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Papá, lo saben todo sobre ti. Llevan meses planeándolo. Saben de tu pasado militar, de tu investigación, incluso del divorcio de mamá. Todo esto es una trampa. ¿Qué quieres decir?, preguntó James, aunque una parte de él ya entendía la horrible respuesta. No me atraparon al azar, explicó Emma, con las palabras atropelladas mientras se oían pasos en varios pasillos. Me eligieron específicamente por quién eres. Necesitaban a alguien con tus habilidades para encontrar su operación, pero querían que la encontraras en sus términos, cuando estuvieran listos. James sintió que todo el peso de su situación táctica caía sobre él. No solo estaba superado en número y rodeado, sino que era el componente central de un plan que no entendía. Cada movimiento que había realizado durante meses había sido anticipado y manipulado por personas que entendían su psicología y sus capacidades mejor que él las de ellos, pero comprender la trampa no cambió su objetivo principal. Emma, viva, estaba allí, y él la sacaría de allí, costara lo que costara. ¿Puedes moverte?, Pregan, comprobando su estado físico mientras escuchaba los pasos que se acercaban de lo que parecía una fuerza significativa. Puedo moverme, respondió Emma, y James repitió la misma determinación que tenía antes de ser capturada. Pero papá, hay otros 5 prisioneros que planean matar esta noche. No podemos dejarlos solos. James recorrió con la mirada el área de detención, las demás celdas ocupadas. Rostros jóvenes lo observaban con expresiones que mezclaban esperanza y terror. No eran simples estadísticas de una operación de tráfico de personas. Eran los hijos de alguien, personas con familias que los buscaban con la misma desesperación que él buscaba a Emma. La situación táctica era imposible. Sacar a Emma de las instalaciones con vida requeriría toda la ventaja posible. Intentar rescatar a 6 prisioneros multiplicaría la dificultad exponencialmente y probablemente garantizaría que ninguno sobreviviera. Pero al mirar a su hija, James vio algo en sus ojos que le recordó por qué se había enamorado de su madre, y por qué estaba tan orgulloso de ser el padre de Emma. Ella no le pedía que salvara a los demás prisioneros porque fuera tácticamente sensato. Lo pedía porque era lo correcto. De acuerdo, dijo James, tomando una decisión que salvaría 6 vidas o los mataría a todos. O sacamos a todos o no salimos. Emma sonrió por primera vez desde que la encontró, y en esa sonrisa, James vio el regreso de la hija a quien había criado para creer que el coraje significaba proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. El sonido de los equipos tácticos acercándose se hizo más fuerte, y James supo que quizás faltaban minutos para que las instalaciones quedaran completamente rodeadas. Pero por primera vez en 18 meses, no estaba solo en esta lucha. Emma Cooper estaba lista para salvarse a sí misma y a otras 5 personas, y su padre se iba a asegurar de que ella tuviera la oportunidad de hacerlo. En el sonido de botas tácticas sobre el cemento se acercaba, pero James se obligó a concentrarse en la tarea inmediata de liberar a los demás prisioneros. Mientras iba de celda en celda con las llaves de los guardias, cada joven con el que se topaba contaba un fragmento de una historia más amplia que le llenaba de rabia. No eran víctimas al azar. Todos habían sido elegidos específicamente por razones que iban mucho más allá de la simple trata de personas. El primer prisionero que liberó fue Marcus Chun, un estudiante de informática de 19 años, cuyo padre trabajaba para el Departamento de Defensa. Marcus había sido secuestrado 6 meses antes, mientras caminaba hacia su coche después de las clases nocturnas. Sus captores lo habían utilizado para acceder a los sistemas de comunicación militares, obligándolo a piratear bases de datos, bajo amenaza de tortura. En la segunda celda albergaba a Ashley Rodríguez, cuya madre era fiscal federal especializada en casos de crimen organizado. Ashley llevaba 8 meses desaparecida, tiempo durante el cual su madre había abandonado discretamente varios casos importantes para no arriesgar la vida de su hija. La red de tráfico no solo vendía víctimas, sino que las utilizaba como palanca contra personas en puestos de poder. El patrón se hizo evidente a medida que James liberaba a cada prisionero. El padre de David Kim era analista de la CIA, la madre de Jennifer Walsh era senadora del Comité de Inteligencia. El padre de Michael Thompson era general del Pentágono. Todas las víctimas habían sido elegidas porque sus familias tenían acceso a información, influencia o recursos que podrían beneficiar a una organización criminal con conexiones internacionales. Emma había estado observando el rostro de su padre mientras salía a la luz la verdad,
y pudo ver el momento en que comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. «Papá», dijo en voz baja, «no se trata solo de trata de personas. Esta gente está construyendo una red que puede influir en las decisiones gubernamentales, las operaciones militares y las actividades de inteligencia mediante el chantaje y la coerción». James asintió con tristeza al liberar a la última prisionera, una joven de 17 años llamada Sarah Bennett, cuyo padre era juez y presidía varios casos relacionados con organizaciones criminales internacionales. La operación de tráfico de personas era, en realidad, un sofisticado plan de recopilación de información y tráfico de influencias, que utilizaba a niños secuestrados como palanca contra sus poderosos padres. «¿Cuánto tiempo hace que lo...?» «¿Sabes?», preguntó James a Emma mientras distribuía las armas que les había quitado a los guardias entre los prisioneros mayores que parecían capaces de defenderse. «Empecé a reconstruirlo después de unos 3 meses», respondió Emma, comprobando la munición de una pistola con una destreza que impresionó y preocupó a su padre a la vez. «No paraban de hacerme preguntas sobre tu servicio militar, tus contactos, tus autorizaciones de seguridad». Como no cooperaba, trajeron a otros presos con familias de orígenes similares en el sonido de los equipos tácticos. Acercándose ahora iba acompañado de voces que gritaban órdenes y coordinaban movimientos. James calculó que les quedaban quizás 2 minutos antes de que el área de detención estuviera completamente rodeada. Pero había algo más que necesitaba entender antes de que intentaran escapar. «Emma, si querían usarte como palanca en mi contra, ¿por qué planeaban matarte esta noche?». La expresión de Emma se ensombreció, porque su plan cambió. «Originalmente iban a usarme para obligarte a hacer trabajos para ellos en asesinatos, sabotajes, recopilación de información. Pero cuando empezaste a investigar en lugar de intentar recuperarme por los canales oficiales, se dieron cuenta de que eras más peligroso que útil». James sintió un escalofrío de comprensión. Los traficantes esperaban que contactara a las fuerzas del orden, que actuara a través de canales militares y que siguiera protocolos oficiales que pudieran monitorear y manipular. En cambio, se había revelado e iniciado una investigación independiente que amenazaba con exponer toda su operación. «Han estado intentando averiguar cuánto has descubierto y quién más podría saberlo», continuó Emma. «La fotografía que dejaron en tu casa no fue solo una advertencia. Fue una prueba para ver cómo reaccionarías cuando intensificaste la vigilancia en lugar de retirarte. Decidieron que ambos éramos demasiado peligrosos para mantenernos con vida en la situación táctica. Se estaba volviendo imposible». A través de las pequeñas ventanas del centro de detención, James podía ver figuras armadas moviéndose hacia sus posiciones alrededor del edificio. Se estaban instalando reflectores para eliminar sombras y cubrirse. La eficiencia profesional de la operación confirmó que no se trataba de simples sicarios, sino de militares o paramilitares con amplio entrenamiento en operaciones de asalto naceres. Pero fue Marcus Chun quien proporcionó la información que lo cambió todo. «Senecoop», dijo el joven hacker, «mientras me obligaban a trabajar en sus sistemas informáticos, descubrí algo importante. Estas instalaciones no son su base de operaciones principal, son un campo de pruebas». «¿Qué quieres decir?», preguntó James, aunque sospechaba que la respuesta haría la situación aún más desesperada. «Han estado usando esta ubicación para perfeccionar sus métodos para operaciones más grandes», explicó Marcus. «La red real abarca docenas de instalaciones en varios países. Lo que hemos experimentado aquí es solo un prototipo de algo mucho más grande». Ashley Rodríguez asintió. «Mi madre recibió comunicaciones de operaciones similares en Europa, y hacían todas están conectadas y utilizan los mismos métodos. Secuestran a hijos de funcionarios gubernamentales, militares y líderes de las fuerzas del orden para crear una red de personas comprometidas con la toma de decisiones». James se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más significativo que una red regional de tráfico. Se trataba de una conspiración internacional diseñada para infiltrarse e influir en las operaciones gubernamentales al más alto nivel. El alcance era tan vasto que, incluso si lograban escapar esa noche, desmantelar toda la operación requeriría recursos y una coordinación que superarían con creces la capacidad de cualquier individuo. Pero la prioridad inmediata seguía siendo rescatar con vida a estos 6 jóvenes. James evaluó rápidamente sus capacidades y limitaciones. Emma y Marcus parecían estar en óptimas condiciones físicas y habían demostrado un manejo eficaz de las armas. Ashley y Sarah estaban débiles por el cautiverio, pero decididas a luchar por su libertad. David y Michael estaban mal de salud, pero aún podían moverse con el apoyo de los demás. «Escuchen con atención», dijo James al grupo. «Vamos a avanzar juntos hacia el muro este del edificio. Hay una alcantarilla que pasa por debajo de la valla. La encontré durante el reconocimiento. Es nuestra mejor oportunidad de atravesar el perímetro sin una confrontación directa». Emma observó el rostro de su padre y vio algo que la preocupó. «Papá, ¿qué no nos estás contando?». James dudó.
y luego decidió que estos jóvenes merecían la verdad. La alcantarilla solo llega unos 50 metros más allá de la valla. Después, estaremos en terreno abierto sin cobertura en casi media milla. Si tienen cámaras termográficas o visión nocturna, podrán rastrearnos fácilmente. ¿Y cuál es el verdadero plan?, preguntó Márquez, demostrando el mismo pensamiento analítico que lo había hecho valioso para las operaciones de piratería. Informática de los traficantes St. James observó a cada uno de los prisioneros, viendo determinación mezclada con miedo en sus jóvenes rostros. No eran soldados entrenados ni operativos experimentados, eran estudiantes universitarios y adolescentes, que habían sufrido meses de trauma psicológico y físico, pero también eran sobrevivientes, que habían mantenido su valentía e inteligencia a pesar de todo lo que habían soportado. El verdadero plan es crear una distracción mientras escapas por la alcantarilla, dijo James. Llamaré su atención al edificio principal mientras te diriges al punto de extracción que he preparado. No, dijo Emma de inmediato. No te dejaremos atrás. Llevamos 18 meses separados. No pienso volver a perderte. Los demás prisioneros expresaron objeciones similares, pero James conocía la lógica táctica de la situación. 7 personas moviéndose juntas por territorio hostil prácticamente no tenían ninguna posibilidad de ponerse a salvo, pero 6 personas con la distracción adecuada podrían llegar a los vehículos y equipos de comunicación que él había escondido a kilómetros de distancia. Emma, escúchame, dijo James, agarrando a su hija por los hombros. Tu madre tenía razón en una cosa. Una vez elegí mi misión por encima de mi familia, y por eso las perdí a ambas. No volveré a cometer ese error. Esta vez, mi misión es asegurarme de que tú y estos otros niños lleguen a casa sanos y salvos. A los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Entonces, ¿lo hacemos juntos o no lo hacemos? Me enseñaste que la valentía significa proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Bueno, ahora mismo no puedes protegerte si te quedas atrás. James se dio cuenta de que su hija había aprendido lecciones de su separación que iban más allá de lo que él había intentado enseñarle de niña. Comprendió que la verdadera valentía a veces implicaba negarse a aceptar sacrificios innecesarios, incluso cuando estos parecían nobles o sensatos. El sonido de las cargas que se preparaban contra la entrada principal obligó a James a tomar una decisión inmediata. No tenían tiempo para planificar ni debatir. Lo que fuera que hicieran, tenía que suceder ya. Plan modificado, anunció James. Todos pasamos por la alcantarilla, pero yo me encargo de la retaguardia mientras avanzan. Si alguien se separa, el punto de encuentro es la gasolinera abandonada. A 12 millas al norte de aquí, hay un alijo oculto de suministros y equipo de comunicación. Detrás del edificio, Emma asintió y comenzó a organizar a las demás prisioneras para el movimiento. James la observó tomar las riendas del grupo con unas dotes de liderazgo innatas que le recordaban a su madre. A pesar de meses de cautiverio y tortura psicológica, Emma Cooper no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido. La primera carga explosiva detonó contra la entrada principal, llenando el edificio de humo y el sonido de los equipos tácticos preparándose para asaltar su posición. James activó un pequeño dispositivo que crearía interferencia electrónica con el equipo de visión nocturna, dándoles quizás minutos de cobertura adicional. Agáchense, muévanse rápido y no miren atrás, instruyó James mientras guiaba al grupo hacia el punto de acceso al drenaje. Pase lo que pase, sigan avanzando hacia el punto de extracción. Mientras se preparaban para entrar en la alcantarilla que los llevaría a la libertad o se convertiría en su tumba, James se permitió un momento para apreciar lo que había encontrado en estas instalaciones. Había venido buscando a su hija, pero había descubierto algo más importante, la prueba de que Emma se había convertido exactamente en la persona que siempre había deseado que fuera, la joven que se arrastraba en la oscuridad. Frente a él no era solo una víctima que necesitaba ser rescatada, era una líder que había organizado la resistencia entre los prisioneros, una estratega que había descubierto el verdadero alcance de la conspiración, y una superviviente, decidida a ayudar a otros a escapar de la pesadilla que todos habían padecido. James Cooper siguió a su hija hasta la alcantarilla, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya había cumplido la misión más importante de su vida. Había encontrado a Emma, y ella se había encontrado a sí misma. En el sonido de los equipos tácticos entrando en el área de detención resonó tras ellos mientras se arrastraban hacia una libertad incierta. Pero por primera vez en 18 meses, James sintió algo que casi había olvidado: cómo experimentaran la esperanza de que el futuro pudiera deparar algo mejor que en el pasado. En la gasolinera abandonada, surgió de la oscuridad el amanecer como un monumento a tiempos mejores. Sus ventanas rotas y surtidores oxidados contaban la historia de un negocio que había desaparecido cuando se desvió la carretera. Pero para James y los 6 jóvenes que habían recorrido a rastras 5 kilómetros de alcantarillas y caminado
por terreno hostel. Parecía la salvación misma. En la huida de la mina les había llevado 4 horas angustiosas. Recorrieron el sistema de alcantarillas hasta conectar con una red de cuevas naturales que James había descubierto durante sus misiones de reconocimiento. Las cuevas les proporcionaban refugio contra imágenes térmicas y perros rastreadores, pero recorrerlas en la oscuridad con 6 prisioneros traumatizados había puesto a prueba todas las habilidades de liderazgo que James había adquirido durante 16 años de servicio militar. Ahora, mientras se reunían en la habitación oculta detrás de la gasolinera donde James había guardado provisiones meses antes, la adrenalina del escape estaba desapareciendo y la realidad de su situación se estaba instalando. Estaban libres del peligro inmediato, pero también eran fugitivos de una organización con recursos que se extendían mucho más allá de todo lo que habían comprendido por completo. Emma se sentó contra la pared, dejando que el agotamiento se reflejara finalmente en su postura ahora que habían alcanzado un lugar seguro. Los demás prisioneros se encontraban en diversos estados de colapso físico y emocional, sus cuerpos finalmente reaccionando a meses de cautiverio y al estrés de su desesperada huida. Pero era la mirada en sus ojos lo que más preocupaba a Jameson, la expresión vacía de quienes no estaban seguros de poder confiar en que su libertad fuera real. La primera prioridad es la evaluación médica, anunció James, abriendo un botiquín de campaña con suministros para tratar todo, desde la desnutrición hasta el trauma psicológico. Todos deben ser examinados para detectar lesiones, infecciones y otros problemas de salud que pudieran haberse desarrollado durante el cautiverio. A medida que James comenzó a examinar a cada prisionero, comenzó a vislumbrarse una imagen más clara de lo que habían sufrido. Marcus Chun tenía múltiples cicatrices de las sesiones de tortura, diseñadas para obligarlo a someterse a las operaciones de hacking. Ashley Rodríguez mostraba signos de desnutrición prolongada debido a la retención de alimentos como castigo por sus intentos de resistencia. Cada joven presentaba evidencia física de abuso sistemático diseñado para quebrantar su voluntad y convertirlos en herramientas dóciles para los fines de sus captores. Pero fue el daño psicológico el que más tardaría en sanar. Sarah Bennett se estremecía cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido. David Kim no podía dormir sin comprobar una y otra vez la seguridad de su escondite. Michael Thompson se sobresaltaba ante cualquier sonido inesperado, con el sistema nervioso permanentemente alterado por meses de vivir con miedo constante. Emma observaba a su padre trabajar con delicadeza y eficiencia para curar heridas y brindar consuelo a los demás prisioneros. Había visto brevemente esta faceta de él durante su infancia, el profesional competente capaz de manejar cualquier crisis con serena autoridad. Pero ahora comprendía que su entrenamiento militar la había preparado precisamente para este tipo de situación, a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. «Papá», dijo Emma en voz baja cuando terminó de curar las heridas infectadas de Michael. «Tenemos que hablar sobre qué pasará después». James sabía que esta conversación era inevitable, pero la había estado temiendo. No podían volver a sus vidas normales como si nada hubiera pasado. La red de tráfico sabía quiénes eran, dónde vivían y cómo encontrar a sus familias. Y lo que era más importante, ahora poseían información sobre una conspiración internacional que los convertía en objetivos permanentes para su eliminación. «El plan de extracción que preparé presupone que tendríamos que desaparecer por completo», explicó James. «Novas identidades, reubicación en diferentes países, separación total de nuestras vidas anteriores. Es la única manera de mantenernos a la vanguardia de una organización con los recursos que hemos visto en él». Silencio que siguió a esta declaración fue denso por la carga de lo que describía. Estos jóvenes tendrían que abandonar a sus familias, sus planes de estudio, todo, su futuro para sobrevivir. La red de trata les había arrebatado más que solo su libertad. Les había arrebatado la posibilidad de volver a ser quienes eran antes de su cautiverio. Pero fue Marcus quien planteó la pregunta que los había estado inquietando a todos. ¿Qué pasa con nuestras familias? Si desaparecemos, ¿no se centrará la red en ellos? ¿No se convertirán nuestros padres en víctimas de otra manera? James llevaba horas lidiando con este mismo dilema. La solución táctica era clara: en la desaparición completa. Era la única forma de asegurar su supervivencia, pero el coste humano de esa solución era devastador. Los padres que habían pasado meses o años buscando a sus hijos nunca sabrían que estaban vivos. Las familias quedarían destruidas por la incertidumbre en lugar de reunirse mediante el rescate. Emma se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el paisaje vacío que rodeaba su escondite. «Hay otra opción», dijo, con una voz decidida, que le recordó a James a su madre. «No corremos ni nos escondemos, luchamos». «Emma, esta gente tiene recursos que se extienden por varios países», respondió James. «Tienen conexiones gubernamentales, recursos militares y respaldo financiero que los hace prácticamente intocables por los canales normales». «Entonces no usamos los canales normales»,
dijo Emma, volviéndose hacia el grupo. Usamos las mismas tácticas que ellos han estado usando contra nosotros. Recopilamos pruebas, exponemos sus operaciones y usamos sus propios métodos en su contra. Ann Ashley Rodríguez levantó la vista del rincón, donde había permanecido sentada en silencio. Mi madre llevó casos de crimen organizado durante 15 años antes de que me arrestaran. Siempre decía que las organizaciones criminales más sofisticadas tienen una debilidad. Dependen del secretismo y la intimidación para mantener su poder. Si se elimina el secretismo, toda su estructura se vuelve vulnerable. Ann James se dio cuenta de que los jóvenes proponían algo que iba mucho más allá de la simple supervivencia. Querían pasar de ser víctimas a opositores activos de la red que había destruido sus vidas. La idea era estratégicamente sólida, pero increíblemente peligrosa. Requería que mantuvieran contacto con sus familias mientras, simultáneamente, libraban una guerra encubierta contra una conspiración criminal internacional. Si vamos a hacer esto, dijo James, necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Marquez, ¿tuviste acceso a sus sistemas informáticos? ¿Qué descubriste sobre el alcance de sus operaciones? Marquez activó una computadora portátil del alijo de suministros de James y comenzó a mostrar información que había memorizado durante sus meses de piratería forzada. La red opera en al menos 12 países, con nodos principales en Estados Unidos, Rusia, China y varias naciones de la Unión Europea. Han corrompido a funcionarios de múltiples niveles gubernamentales y militares. El alcance era incluso mayor de lo que James había estimado. No se trataba solo de una empresa criminal, sino de una organización encubierta que socavaba activamente las operaciones de seguridad nacional en todo el mundo. El tráfico de hijos de funcionarios gubernamentales era solo un componente de una estrategia más amplia diseñada para crear una red de tomadores de decisiones comprometidos que pudieran ser manipulados para favorecer los intereses de la organización. Su debilidad, dijo Emma, estudiando la información que Marquez había mostrado, es que dependen de mantener la ilusión de que sus víctimas desaparecieron al azar. Si podemos demostrar que se apuntó a personas específicas debido a las posiciones de sus familias, podremos desenmascarar toda la conspiración. Sarah Bennett asintió. Mi padre es juez federal. Si supiera que me secuestraron específicamente para influir en sus decisiones judiciales, tendría acceso a recursos legales que podrían destruir toda su operación. James sintió una mezcla de orgullo y terror. Al escuchar a estos jóvenes planear un contraataque contra sus antiguos captores, habían pasado meses de traumas que habrían destrozado a la mayoría de los adultos, pero estaban canalizando su dolor hacia la determinación de evitar que otras familias sufrieran pérdidas similares. 3 semanas después de su fuga, James contactó con aliados cuidadosamente seleccionados de inteligencia militar y fuerzas del orden federales. Las conversaciones se llevaron a cabo a través de canales cifrados con múltiples capas de seguridad, pero la respuesta fue inmediata e intensa. Las pruebas que habían reunido confirmaron las sospechas que se habían estado gestando en las comunidades de inteligencia durante meses en la red, que descubrieron estaba vinculada a varias decisiones políticas de alto perfil que desconcertaron a los analistas, quienes no entendían por qué ciertos funcionarios habían cambiado repentinamente su postura sobre cuestiones cruciales de seguridad nacional. La revelación de que los hijos de estos funcionarios habían sido secuestrados y utilizados como presión explicó patrones que previamente parecían aleatorios o con motivaciones políticas. Pero el descubrimiento más significativo fue que la red se preparaba para una importante expansión de sus operaciones. Las agencias de inteligencia de varios países habían observado un aumento en los casos de personas desaparecidas que involucraban a hijos de funcionarios gubernamentales, militares y líderes de las fuerzas del orden. La organización de tráfico de personas estaba intensificando sus actividades, preparándose para influir en importantes decisiones políticas en varios países en EMA, y los demás exprisioneros se dieron cuenta de que no solo luchaban por su libertad, sino que también estaban previniendo una forma de terrorismo internacional que podría socavar gobiernos democráticos y alianzas militares en todo el mundo. Lo que estaba en juego era mucho más importante que la venganza personal, o incluso la justicia por crímenes individuales, mientras se preparaban para regresar con sus familias y comenzar la siguiente fase de su misión. James se encontró teniendo una conversación con Emma que había estado evitando durante semanas. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó mientras contemplaban el amanecer sobre las montañas de montañas. Una vez que empecemos con esto no habrá vuelta atrás. Siempre serás un objetivo, siempre vigilando, siempre involucrado en algo peligroso. Emma sonrió guay. Por primera vez desde que la encontró, James vislumbró a la joven despreocupada que podría haber sido en otras circunstancias. Papá, dejé de tener una vida normal el día que me llevaron, pero ahora tengo algo mejor, en un propósito que va más allá de mi propia felicidad. James asintió.
entendiendo que su hija había encontrado algo en su trauma que muchas personas nunca descubren en toda su vida, el conocimiento de que ella era capaz de hacer una diferencia en el mundo, sin importar el costo personal en el proceso de sanación no estaba completo, y podría no completarse nunca. Pero Emma Cooper y otros 5 jóvenes se habían transformado de víctimas en guerreros, y estaban a punto de recordarle a una organización criminal que habían subestimado el poder de quienes se niegan a ... EZ. Roto 5 años después, la sala del tribunal en Washington D.C. estaba repleta de periodistas, agentes del orden y familias cuyas vidas habían sido destrozadas por lo que se conoció como el caso de la red en la sombra. James Cooper, sentado en primera fila, observaba a su hija prestar testimonio, que sentaría las bases de lo que los fiscales calificaban como el caso de conspiración criminal internacional más significativo de la historia moderna. Emma compareció ante el estrado con la misma confianza serena que había mostrado durante su fuga de las instalaciones de Montana. A los 24 años se había convertido en una de las principales expertas mundiales en redes de trata de personas, y sus conocimientos eran buscados por agencias de inteligencia y organismos policiales de todo el mundo. Pero hoy era simplemente una sobreviviente que contaba su historia una última vez para asegurar que se hiciera justicia. Los acusados no solo me robaron 18 meses de vida, testificó Emma con voz clara e inquebrantable. Me robaron las vidas que podría haber salvado durante esos 18 meses si hubiera tenido la libertad de continuar mi educación y mi carrera. Me robaron las políticas que mi padre podría haber influenciado si no se hubiera visto comprometido por las amenazas a mi seguridad. Me robaron los casos que los padres de las víctimas podrían haber llevado a juicio, la información que podrían haber recopilado, las operaciones militares que podrían haber llevado a cabo. James sintió una oleada de orgullo que le resultaba familiar al escuchar a su hija explicar el verdadero alcance de lo que habían descubierto. La red de la sombra no solo había sido una operación de tráfico de personas, sino un ataque sistemático contra las instituciones democráticas y las operaciones de seguridad nacional en todo el mundo. Al atacar a los hijos de funcionarios clave, habían creado una red de personas con poder de decisión, comprometido que se extendía por 6 continentes. La investigación que siguió a su fuga involucró a las fuerzas del orden de 14 países. Se recuperaron más de 300 víctimas de instalaciones de todo el mundo. Decenas de funcionarios gubernamentales se vieron obligados a admitir que habían tomado decisiones políticas basándose en amenazas a sus hijos, en lugar de en intereses. El alcance de la conspiración conmocionó incluso a los profesionales de inteligencia más experimentados que creían comprender el alcance de las organizaciones criminales internacionales. Pero la victoria más significativa no se midió en arrestos ni condenas, se midió en las vidas que se reconstruyeron y los futuros que se recuperaron. A Marcos Chun se sentaba 3 filas detrás de James, quien ahora trabajaba como consultor de ciberseguridad para el FBI. Su experiencia en los sistemas informáticos de la red sombra lo había convertido en una pieza clave para rastrear conexiones internacionales e identificar víctimas en otros países. El trauma de su cautiverio se había transformado en conocimiento especializado que ayudaba a prevenir operaciones similares a Ashley. Rodríguez había regresado a la Facultad de Derecho tras testificar en los casos de su madre, pero había cambiado su enfoque del derecho corporativo a la justicia penal internacional. Actualmente colaboraba con las Naciones Unidas en el desarrollo de protocolos para proteger a las familias de funcionarios gubernamentales de secuestros selectivos. Su madre había retomado su labor en la fiscalía con renovada dedicación, consciente de que su hija estaba a salvo y de que la red que las amenazaba estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Sarah Bennett se había convertido en defensora de víctimas, especializándose en ayudar a familias a navegar el complejo proceso de recuperación. Tras largas separaciones causadas por actividades delictivas, su padre había utilizado su cargo como juez federal para sentar precedentes legales en el procesamiento de casos de conspiración internacional. El trauma que habían vivido juntos había fortalecido su relación y les había proporcionado a ambos una comprensión más profunda del costo humano de la justicia penal en David. Kim y Michael Thompson habían completado sus estudios universitarios y ahora trabajaban en áreas que les permitían contribuir a la prevención de futuras operaciones. David se había incorporado a la División de Derechos Humanos del Departamento de Estado, mientras que Michael cursaba la carrera de medicina con la intención de especializarse en el tratamiento de víctimas de trauma. En cada uno de los sobrevivientes había encontrado maneras de transformar su dolor en propósito, su victimización en experiencia que podía ayudar a otros. No solo se habían recuperado de sus experiencias, sino que las habían utilizado para convertirse en defensores más eficaces de la justicia y la protección de las personas vulnerables. Pero fueron los cambios en el propio James
los que quizás representaron la transformación más significativa. El hombre que una vez había preferido las misiones militares al tiempo con su familia se había convertido en un guerrero diferente, cuya misión principal era cuidar a sus seres queridos y proteger la comunidad que había fundado en Riverside Valley. El rancho en Montana se había convertido en algo más que una simple tapadera. James había descubierto que criar ganado y cuidar la tierra le proporcionaba una paz que 16 años de servicio militar nunca le habían ofrecido. El trabajo físico, la conexión con los ritmos naturales y la satisfacción de construir algo constructivo, en lugar de destruir amenazas, le habían dado una base para procesar su propio trauma y culpa. Más importante aún, el rancho se había convertido en un santuario para otros veteranos y sus familias que lidiaban con las secuelas del servicio militar. James había fundado discretamente una organización sin fines de lucro que ofrecía terapia, capacitación laboral y apoyo comunitario a personas que luchaban por adaptarse a la vida militar. Las habilidades que había adquirido durante sus años como SEAL de la Marina ahora se usaban para sanar en lugar de dañar la relación entre James y Emma. Se había consolidado más allá del tradicional vínculo padres y yo que compartían antes de su desaparición. Se habían convertido en socios en múltiples proyectos en la operación del rancho, la organización de apoyo a veteranos y la consultoría continua con las fuerzas del orden que investigan redes criminales internacionales. Emma había elegido establecerse en Montana en lugar de regresar a Virginia o buscar oportunidades en Washington, donde en las montañas y los valles donde estuvo cautiva también se habían convertido en el paisaje, donde recuperó su libertad y descubrió sus verdaderas capacidades. No huía del trauma de su experiencia, usaba las lecciones aprendidas para construir una vida que habría sido imposible sin ellas. La casa del rancho donde James se sentaba solo, estudiando fotos de vigilancia y planeando misiones de rescate, ahora se llenaba de los sonidos de la comunidad y el propósito. Emma vivía en la casa de huéspedes renovada que ella misma había diseñado, pero las comidas se compartían en la cocina principal, donde los veteranos y sus familias se reunían para hablar de todo, desde el precio del ganado hasta las solicitudes universitarias y las técnicas terapéuticas para el manejo del estrés postraumático. Sarah Mitchell, la dependienta que en su día fue sospechosa de trabajar para los traficantes, en realidad estaba llevando a cabo su propia investigación sobre actividades inusuales en la zona. Sus preguntas buscaban recabar información para proporcionarla a las fuerzas del orden, no para ayudar a la red criminal. Se había convertido en una de las mejores amigas de James y finalmente aceptó su propuesta de matrimonio. 2 años después de que concluyeran los juicios de la red en la sombra, la boda se celebró en el rancho, con los 6 prisioneros rescatados en la comitiva. Fue una celebración no solo del amor entre James y Sarah, sino también de la comunidad que se había formado en torno a sus experiencias compartidas y su compromiso mutuo de ayudar a otros a sanar del trauma. El éxito de su contraataque contra la Red Sombra había atraído la atención de otros supervivientes de operaciones de tráfico y conspiraciones criminales internacionales. El rancho se había convertido en la sede no oficial de una red informal de personas que trabajaban para identificar y desmantelar operaciones similares antes de que pudieran desarrollarse plenamente. Emma había escrito un libro sobre sus experiencias, que se había convertido en lectura obligatoria en academias policiales y programas de inteligencia. Pero, aún más importante, se había convertido en una fuente de esperanza para las familias que lidiaban con casos de personas desaparecidas y para los sobrevivientes que luchaban por reconstruir sus vidas tras experiencias traumáticas. El capítulo final del libro describe el momento en que Emma se dio cuenta de que su cautiverio, por terrible que hubiera sido, la había preparado para un trabajo que jamás imaginó ejercer antes de su desaparición. Había encontrado una vocación que daba sentido a su sufrimiento y propósito a su supervivencia. Solía pensar que la valentía significaba no tener miedo. Había escrito Emma, pero aprendí que la verdadera valentía consiste en estar aterrorizado y decidir actuar de todos modos. Significa reconocer que a la gente buena le pasan cosas malas, pero negarse a dejar que esas cosas malas definan en quién te conviertes. Significa usar tu dolor para evitar que otras personas experimenten un dolor similar. Mientras James observaba a su hija concluir su testimonio en la sala del tribunal, reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. El hombre que una vez creyó que su trabajo era eliminar amenazas, había aprendido que su verdadera misión era ayudar a las personas a sobrevivir y recuperarse de las amenazas insuperables. La historia, que comenzó con un padre desesperado que buscaba a su hija desaparecida, se había convertido en algo más grande. Una demostración del poder de quienes se niegan a dejar que el trauma defina su futuro. Emma no solo había sido rescatada de sus captores, se había rescatado a sí misma y a decenas de otras personas al elegir transformar la victimización en defensa de sus derechos.
El caso de la red de La Sombra finalmente resultaría en condenas y penas de prisión para más de 200 personas en various países. Pero la verdadera victoria se midió en las vidas reconstruidas, las familias reunidas y las futuras víctimas que estarían protegidas por las políticas y procedimientos desarrollados. Gracias a su valentía lucharon al salir. Juntos del juzgado, Emma tomó del brazo a su padre y sonrió. Entonces, ¿qué sigue para la lucha contra el crimen de la familia Cooper? James rió al recordar a la niña asustada que había encontrado en ese centro de detención 5 años antes. Esa niña se había convertido en una mujer capaz de bromear sobre el trauma y al mismo tiempo esforzarse por evitar que otros lo sufrieran. Pensaba que podríamos empezar por alimentar al ganado y reparar las cercas, respondió James. Y luego quizás podamos trabajar para cambiar el mundo, Emma. Asintió con aprobación. Parece un plan perfecto, pero primero vámonos a casa Nogar. La palabra ahora tenía significados que nunca había tenido antes de su separación. No era solo un lugar, era una comunidad de personas que habían elegido transformar sus peores experiencias en sus mayores fortalezas, el rancho en Riverside Valley, Montana, donde un ex SEAL de la Marina alguna vez fingió ser un simple ranchero mientras buscaba a su hija. Se había convertido en algo que ninguno de los dos había imaginado jamás. A un lugar donde personas rotas podían llegar a descubrir que, en realidad, eran más fuertes de lo que jamás habían conocido. Y al final, ese descubrimiento fue la misión más importante que James Cooper había completado jamás. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.